Solía decodificar recuerdos para una agencia gubernamental secreta, extrayendo la verdad de mentes que se negaban a hablar. Ahora, Thomas Sale movía un trapeador por los pisos de la empresa, criando a su hija de 12 años con un salario mínimo y en silencio. 3 años de perfecta invisibilidad, hasta la mañana en que el director ejecutivo de Edentech desapareció sin dejar rastro, y solo un hombre poseía las habilidades olvidadas para leer las pistas que todos los demás habían pasado por alto. Thomas llegaba a Edentech Corporation todas las mañanas a las 6:47, 30 minutos antes de que los primeros ejecutivos cruzaran las puertas de cristal aferrándose a sus tazas de café como si fueran salvavidas. A sus 43 años, sus curtidas manos se movían con experta eficiencia sobre superficies que personas poderosas tocaban pero nunca veían realmente. El uniforme de conserje le caía suelto sobre su alta figura, y su cabello canoso se mantenía lo suficientemente largo como para proyectar sombras sobre los ojos que antaño habían sido su arma más peligrosa. Esos ojos habían memorizado documentos clasificados en segundos, detectado mentiras en microexpresiones y catalogado pruebas capaces de derrocar gobiernos. Ahora rastreaban las marcas de polvo en los suelos de mármol y anotaban que papeleras debían vaciarse. La transformación de agente de élite a trabajador de mantenimiento invisible había sido deliberada, calculada y absolutamente necesaria para sobrevivir. Su hija Emily lo esperaba cada noche en su pequeño apartamento, encima de la tienda de delicatessen de Martínez. Su radiante sonrisa, un recordatorio diario de lo que él protegía. Nunca se quejaba de los sándwiches de mantequilla de cacahuete ni de la ropa de segunda mano de la tienda de segunda mano, aunque Thomas a veces la sorprendía mirando la fotografía de su madre con preguntas ardientes en sus jóvenes ojos. Sarah había muerto hacía 3 años en lo que el informe policial describió como un accidente de tráfico, pero Thomas sabía que no era así. Las líneas de ruptura no se cortaban solas, y los asesinatos profesionales rara vez parecían una desgracia aleatoria. Su última misión para la agencia había terminado con 3 agentes muertos y una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. El precio de la seguridad de su familia había sido su completa eliminación de ese mundo. En su billetera, doblada entre 2 billetes de $20 que representaban todo su fondo de emergencia, Thomas llevaba un trozo de papel con 5 palabras escritas con tinta azul desteñida. El recuerdo es una carga, el olvido es una traición. Su compañero, Marcus Webb, había susurrado esas palabras con su último aliento, desangrándose en un callejón de Praga mientras agentes enemigos lo cercaban. Thomas había llevado el mensaje durante 1095 días, sin saber si recordar u olvidar resultaría ser el mayor pecado. El piso 17 de Edentech albergaba a los ejecutivos corporativos, y Thomas había aprendido a interpretar los ritmos diarios del edificio como una compleja partitura musical. Sabía que la doctora Margaret Patterson llegaba a las 7:15 con su taza ritual de té de lavanda, que el director financiero, David Kim, trabajaba hasta la medianoche todos los jueves revisando las proyecciones trimestrales, y que la directora ejecutiva, Valerie Kessler, guardaba una pequeña fotografía enmarcada de su madre fallecida escondida detrás del monitor de su computadora. Thomas comprendía el peso de los secretos y el precio de las verdades ocultas. Cada mañana, mientras vaciaba los cubos de basura y limpiaba las mesas de conferencias, observaba las sutiles señales de la ansiedad corporativa. Documentos triturados que no habían llegado completamente a la papelera, manchas de café en carpetas clasificadas y la energía nerviosa que irradiaban los ejecutivos que llevaban cargas que no podían compartir con sus familias. Emily era su ancla de humanidad, la razón por la que había elegido la invisibilidad en lugar de la venganza cuando su vida anterior estalló a su alrededor. Poseía la inteligencia ágil y la valentía obstinada de su madre, rasgos que consolaban y aterrorizaban a Thomas al verla navegar por las complejidades de la adolescencia, sin comprender el peligroso mundo que una vez habitó su padre. Su rutina nocturna era sagrada y sencilla. Emily extendía sus deberes sobre la mesa de la cocina, mientras Thomas preparaba la cena con los ingredientes que su ajustado presupuesto le permitía. Él la ayudaba con matemáticas y ciencias, materias que surgían con naturalidad en su mente analítica,
mientras ella compartía historias sobre sus compañeros y profesores que le recordaban el mundo normal que intentaba proteger. Pero la normalidad era una ilusión que Thomas solo podía mantener mediante una vigilancia constante y una disciplina perfecta. Variaba sus rutas de regreso del trabajo a casa, memorizaba las caras de todos los vecinos y guardaba dinero de emergencia escondido en 3 lugares distintos de su pequeño apartamento. Las habilidades que una vez lo habían convertido en un agente de élite ahora servían al humilde propósito de mantener a su hija a salvo de enemigos que creían que ya estaba muerto. La doctora Rachel Vaughan entró en el ordenado mundo de Thomas como una piedra arrojada a un lago quieto, creando ondas que eventualmente se convertirían en tsunamis. Como la nueva consultora senior de sistemas de datos neuronales de Edentech, se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrado a ser la persona más inteligente de cualquier habitación. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una práctica coleta, y sus ojos grises reflejaban la intensidad de alguien que consideraba la tecnología avanzada la salvación de la humanidad. Thomas la conoció por primera vez en el laboratorio principal, cuando ella volcó accidentalmente su café mientras examinaba el prototipo de análisis de memoria de cronocitos. Mientras limpiaba el líquido derramado, fragmentos de su conversación con el equipo de desarrollo penetraron su fachada de desinterés, cuidadosamente mantenida. La arquitectura central de mapeo neuronal es absolutamente extraordinaria, decía, mientras sus dedos se deslizaban por la interfaz holográfica con familiaridad. Estos algoritmos de extracción de memoria son casi idénticos al marco teórico de Morrison Webb de la investigación clasificada sobre la recuperación del proyecto. Quien diseñó este sistema tenía acceso directo a archivos gubernamentales que supuestamente fueron destruidos años atrás. Thomas sintió que se le helaba la sangre. El marco de Morrison Webb había sido su creación, llamado así por su mentora, la doctora Elizabeth Morrison, y su socio operativo, Marcus Webb. Se suponía que esa investigación habría sido incinerada, junto con cualquier otro rastro de recuperación del proyecto, cuando el programa fue cancelado en circunstancias misteriosas. Rachel continuó analizando el código. Su voz transmitía la emoción de quien había descubierto algo extraordinario. Estas secuencias de mapeo de vías neuronales son más sofisticadas que cualquier otra publicada en la literatura académica actual. La integración de los protocolos de extracción e implantación de memoria sugiere que alguien fue incinerado, junto con cualquier otro rastro de recuerdo del proyecto, cuando el programa fue cancelado en circunstancias misteriosas. Rachel continuó analizando el código. Su voz transmitía la emoción de quien había descubierto algo extraordinario. Estas secuencias de mapeo de vías neuronales son más sofisticadas que cualquier otra publicada en la literatura académica actual. La integración de los protocolos de extracción e implantación de memoria sugiere que alguien con un profundo conocimiento de la investigación cognitiva clasificada diseñó esta tecnología. Thomas obligó a sus manos a mantener movimientos de limpieza firmes mientras su mente analizaba rápidamente las implicaciones y posibilidades. El sistema de cronocitos fue diseñado oficialmente para ayudar a las víctimas de trauma a recuperar recuerdos reprimidos, pero reconoció la arquitectura subyacente que podría extraer información de sujetos reticentes o implantar recuerdos falsos con la misma facilidad. Más tarde ese día, Thomas observó a Rachel reunida en privado con la directora ejecutiva Valerie Kessler en la sala de conferencias ejecutivas. Su conversación parecía tensa, con ambas mujeres inclinadas hacia adelante sobre la mesa pulida en la postura universal de quienes comparten secretos peligrosos. Thomas no podía oír sus palabras, pero su lenguaje corporal transmitía urgencia y miedo. Rachel salió de la reunión con un maletín que no había traído, mientras Valerie permanecía en la sala de conferencias contemplando el horizonte de la ciudad por las ventanas con la expresión de quien acaba de descubrir verdades incómodas sobre su propia empresa. Esa noche, Thomas caminó a casa por calles que se sentían sutilmente diferentes, como si el barrio familiar hubiera cambiado a su alrededor sin que él prestara atención. La sensación era una que recordaba de los despliegues operativos, la punzada de conciencia que le asaltaba cuando ojos hostiles catalogaban sus movimientos y se preparaban para la acción.
Emily esperaba en el lugar de los hechos. Emily esperaba en el lugar de los hechos. Emily esperaba en la mesa de la cocina con sus deberes esparcidos sobre la superficie llena de cicatrices, pero su habitual saludo alegre fue reemplazado por una pregunta que confirmó los peores temores de Thomas. «Papá, ¿por qué había un hombre vigilando nuestro edificio hoy?» Thomas dejó las llaves con deliberado cuidado. Su entrenamiento operativo controlaba automáticamente sus respuestas. «¿Qué clase de hombre, cariño?» Estaba cruzando la calle cuando llegué de la escuela. Un chico blanco, quizá de tu edad, con una chaqueta gris. Se quedó allí parado durante unos 20 minutos, simplemente mirando nuestras ventanas. Cuando la señora Martínez salió a barrer la acera, se alejó, pero creo haberlo visto antes. Thomas se arrodilló junto a la silla de Emily, sus manos acariciando suavemente sus hombros mientras su mente calmaba las calculadas evaluaciones de amenazas y los protocolos de respuesta. Los 3 años de cuidadoso anonimato se desmoronaban a su alrededor, y los enemigos que lo creían muerto se acercaban a lo único que le importaba en el mundo. A la mañana siguiente llegó con la lluvia otoñal tamborileando contra las ventanas de Edentech Corporation, y Thomas descubrió que alguien había estado manipulando los sistemas de seguridad del edificio durante la noche. Las cámaras del piso 17 mostraban sutiles señales de ajustes recientes, ángulos modificados gradualmente que serían invisibles para una observación casual, pero que eran evidentes para alguien entrenado en detección de vigilancia. En la sala de descanso ejecutiva, Thomas encontró evidencia de otra reunión no autorizada, tazas de café aún calientes en el lavavajillas, migas de pasteles que no formaban parte del servicio de catering estándar del edificio y el persistente aroma a colonia cara que no pertenecía a ningún miembro del personal habitual. Miembros. La doctora Rachel Vaughan llegó 30 minutos más tarde de lo habitual. Su actitud segura era la de quien había estado en el baño. Era una buena persona que había estado en el baño. Era una buena persona que había estado en el baño. Era una buena persona que había estado en el baño. Llevaba equipo que no había traído el día anterior, y sus ojos tenían la mirada atormentada de quien recientemente había descubierto verdades peligrosas. Thomas estaba limpiando ventanas en el piso 18 cuando unas voces alzadas provenientes de la oficina de la directora ejecutiva, Valerie Kessler, llamaron su atención. A través de la puerta entreabierta, pudo observar a Rachel y Valerie enfrascadas en lo que parecía una acalorada discusión. Sus voces eran bajas, pero su lenguaje corporal transmitía conflicto y miedo. Las modificaciones no autorizadas se implementaron sin mi aprobación directa, decía Valerie, con un tono que denotaba autoridad corporativa y ansiedad personal. Indiqué específicamente al equipo de desarrollo que no se realizaran cambios en el sistema de cronocitos sin la autorización escrita de mi oficina. La respuesta de Rachel transmitía desesperación bajo una compostura profesional. Señorita Kessler, las mejoras. He integrado los protocolos de recuperación de memoria que podrían revolucionar el tratamiento de millones de víctimas de traumas. Estamos a punto de lograr avances que podrían sanar heridas psicológicas que antes se consideraban permanentes. También lidiamos con tecnología que podría ser utilizada como arma por personas con intenciones hostiles, interrumpió Valerie. Dr. Vaughan, necesito que revierta esas modificaciones de inmediato y que proporcione documentación completa de cada cambio que haya realizado en nuestros sistemas. A las 11:47, el sistema de comunicación de emergencia de Edentech se activó con un anuncio automático que indicaba que todos los empleados debían permanecer en sus puestos de trabajo mientras seguridad realizaba una inspección de rutina. Pero Thomas reconoció los protocolos de su vida anterior, y esto definitivamente no era rutina. Su teléfono cifrado vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Su hija está a salvo por ahora. Sala de conferencias B, piso 17. Venga solo. Thomas sintió el familiar bloqueo emocional que lo había mantenido con vida a través de docenas de operaciones peligrosas. Subió por la escalera de emergencia hasta el piso 17, su mente catalogando automáticamente las rutas de salida y las posibles armas, mientras su cuerpo se movía con la eficiencia de una experta.
La sala de conferencias B contenía solo una carpeta manila colocada justo en el centro de la mesa pulida. Dentro, Thomas descubrió fotografías de vigilancia de Emily caminando a la escuela, sentada en su apartamento, comiendo helado en el parque. Una nota amarilla estaba pegada a la última fotografía. Una joven impresionante. La carpeta también contenía planos arquitectónicos de las instalaciones seguras de Edentech, una tarjeta de acceso electrónica con las credenciales de Rachel e instrucciones mecanografiadas. Recuperar a Morrison, código fuente web. 2 horas. Thomas aplastó la nota amenazante, pero conservó el resto del material. Su entrenamiento operativo analizó la situación táctica. Alguien conocía su verdadera identidad y su mayor vulnerabilidad. Los 3 años de perfecta invisibilidad no habían sido más que un elaborado engaño. Rachel lo encontró en el laboratorio 20 minutos después, con su portátil apretado contra el pecho y el miedo evidente en sus ojos grises. En realidad no eres un conserje, dijo en voz baja. Y en realidad no estás aquí para ayudar a las víctimas de traumas, respondió Thomas. La pregunta es si estamos del mismo lado. Rachel lo condujo a una esquina donde las cámaras de seguridad tenían cobertura limitada. Mi verdadero nombre es Rachel Morrison Vaughan. La doctora Elizabeth Morrison era mi madre. La revelación golpeó a Thomas como un golpe físico. Elizabeth Morrison había sido su mentora, la brillante neurocientífica que desarrolló las bases teóricas de la tecnología de manipulación de la memoria. Había fallecido 6 meses antes de que se cancelara el proyecto Recal, y Thomas siempre sospechó que la coincidencia era más que casualidad. Me dejó archivos de investigación cifrados que he pasado 5 años descifrando, continuó Rachel. Cuando descubrí el sistema de cronocitos, me di cuenta de que alguien le había robado el trabajo de su vida y lo estaba utilizando para fines que ella nunca pretendió. El teléfono de Thomas vibró con una alerta de emergencia. Código plateado. Incidente de seguridad ejecutiva. Todo el personal se presentó en zonas seguras de inmediato. Corrieron a la planta ejecutiva para encontrar un caos controlado. El personal de seguridad sellaba la oficina de Valerie Kessler mientras los paramédicos preparaban el equipo sin usar. El director ejecutivo había desaparecido sin rastro de forcejeo ni de entrada forzada. El director financiero, David Kim, prestó declaración a la policía con visible temblor. Estaba revisando informes trimestrales hacía 15 minutos. Hablamos de asignaciones presupuestarias, luego me fui a buscar archivos adicionales. Cuando regresé, se había ido. ¿Cómo?, preguntó el detective. La puerta estaba cerrada desde dentro. No tengo ni idea. Las ventanas no se abren. No hay otra salida. Simplemente desapareció. Thomas y Rachel se escabulleron al aparcamiento, donde sus credenciales les daban acceso a la sala de control de vigilancia. Las grabaciones revelaron lagunas en la línea de tiempo, editadas con maestría, pero Thomas detectó algo que otros habían pasado por alto. En el reflejo de la pantalla de Valerie, apenas visible durante 3 segundos, había un hombre entrando por lo que parecía ser un panel de pared. Túnel de servicio, murmuró Thomas. Acceso de mantenimiento entre plantas. Alguien ha estado usando la infraestructura para moverse sin ser visto. Realzó el reflejo con habilidades que parecían oxidadas tras 3 años de inactividad. El rostro del intruso estaba parcialmente oculto, pero Thomas pudo ver lo suficiente como para confirmar sus peores temores. Edgar Lorne lo había encontrado. Los túneles de mantenimiento bajo Edentech formaban un complejo laberinto que la mayoría de la gente desconocía. Thomas y Rachel descendieron por una escotilla de servicio, con sus linternas atravesando una oscuridad polvorienta que no había sido perturbada en meses. Tu hija, dijo Rachel en voz baja mientras recorrían los estrechos pasillos. ¿Está a salvo? Por ahora, respondió Thomas, deteniéndose para escuchar si había algún movimiento adelante. Pero Edgar no hace amenazas vanas. ¿Edgar? Edgar Lorne. Exagente de la NSA, ex-CIA, ex-aliado.
Ahora es un solucionador de problemas independiente para clientes que pueden permitirse su experiencia. Encontraron evidencia de actividad reciente, huellas frescas, una brida desechada, restos de cloroformo en una rejilla de ventilación. Thomas estudió la evidencia con habilidades que le resultaron familiares y desconocidas a la vez. La trajo por aquí, dijo Thomas. 2 juegos de huellas entrando, 3 saliendo. Estaba inconsciente pero caminaba. El teléfono de Rachel vibró con un mensaje cifrado. ¿Quieres ver a Valerie Kessler con vida? Trae a Morrison. Código fuente web al almacén 47. Distrito Portuario. Ven solo. 3 horas. Nos quieren a los dos, pensó Thomas. Edgar sabe que eres la hija de Elizabeth Morrison. Sabe que tienes acceso a los archivos originales. Thomas guardó silencio un largo momento, analizando escenarios. Todas las opciones llevaban a la misma conclusión. Edgar tenía ventajas abrumadoras, mientras que una confrontación directa probablemente resultaría en la muerte de Valerie y su captura. Le damos lo que quiere, dijo Thomas finalmente. Pero no de la forma que él espera. Pasaron 1 hora preparándose. Rachel modificó el código fuente de su madre, introduciendo errores sutiles que no serían evidentes de inmediato, pero que causarían fallos críticos bajo presión operativa. Thomas usó su conocimiento de los patrones de Edgar para predecir variables y preparar contingencias. A las 6:30, se encontraban en el estacionamiento del almacén 47, un edificio en ruinas donde el sol poniente proyectaba largas sombras entre las estructuras abandonadas. Los únicos sonidos eran el tráfico distante de la autopista y las gaviotas del puerto cercano. Entraron por el muelle de carga principal. Los pasos resonaban en el vasto espacio. Valerie Kessler estaba atada a una silla en el centro, amordazada pero alerta y furiosa. Edgar Lorne salió de las sombras, y Thomas sintió que 3 años se desmoronaban en este momento. Su excompañero parecía mayor, pero conservaba la fría inteligencia que lo había hecho tan peligroso. Thomas sale, dijo Edgar. Llevas tanto tiempo haciendo de conserje que pensé que habías olvidado tu verdadera profesión. ¿Qué quieres, Edgar? Lo que siempre he querido, completar nuestra misión. Edgar señaló a los agentes armados que salían de su escondite. Se suponía que el proyecto Revocación revolucionaría la recopilación de inteligencia. Extracción de memoria de sujetos renuentes, implantación de información falsa, reescritura completa de la historia personal. Imagina las posibilidades de control social. Las he imaginado, por eso destruí el proyecto. Pero no murió. Evolucionó, se comercializó. Gracias al Dr. Morrison y a tus contribuciones, tenemos las piezas que faltaban. Edgar asintió a un agente con una tableta. Sube el código fuente, doctor. Mi jefe está ansioso por empezar las pruebas. Rachel miró a Thomas, quien asintió casi imperceptiblemente. Conectó su portátil y comenzó la transferencia, añadiendo las modificaciones finales en tiempo real. Valerie Kessler descubrió su operación, dijo Thomas, ganando tiempo. Se dio cuenta de que Edentech era una tapadera. La señorita Kessler creía que la tecnología debía servir a la humanidad en lugar de controlarla, respondió Edgar con desprecio. Un idealismo encantador, pero poco práctico. La transferencia se completó. Lo tenemos todo, confirmó el agente. La integridad del código parece impecable. Excelente. Edgar levantó su arma hacia Thomas. Aquí termina nuestra colaboración. Las luces se apagaron. En la oscuridad absoluta, Thomas se movió con una memoria muscular más antigua que el pensamiento consciente. Giró a la izquierda, oyendo el disparo de Edgar pasar a través del espacio vacío. Rachel se había escondido detrás de un pilar de hormigón, y él podía oír a Valerie forcejeando para liberarse de sus ataduras. La luz de emergencia se activó, bañándolo todo de un rojo infernal. Thomas se encontró detrás de unos palés de carga mientras Edgar se movía tácticamente hacia su posición. No puedes huir eternamente, Thomas, gritó Edgar. Quizás no. Pero tengo algo que tú no tienes.
¿Qué es eso? ¿Una razón para luchar más allá del dinero o el poder? Thomas lanzó su linterna hacia el otro extremo, atrayendo el fuego de Edgar. En ese mismo instante, saltó por encima de los palés y derribó a uno de los agentes de Edgar, aprovechando el impulso para estrellarlo contra una viga de hormigón. Rachel había llegado hasta Valerie y estaba cortando bridas con una navaja. La directora ejecutiva parecía aturdida pero consciente. Sus ojos seguían la acción con aguda inteligencia. El agente restante de Edgar tenía a Thomas inmovilizado tras una cobertura mínima, con el fuego automático destrozando el hormigón alrededor de su posición. Thomas contaba las balas, esperando la pausa para recargar. Cuando llegó, se movió. Pero Edgar estaba listo. Thomas se encontró frente a su excompañero a través de 3 metros de espacio abierto, ambos armados, ambos con décadas de entrenamiento. El código fuente está corrupto, ¿verdad?, dijo Edgar, con el arma en alto. El Dr. Morrison Vaughan saboteó la carga. Rachel apareció, sosteniendo su portátil para protegerse. El código funcionará perfectamente durante 6 horas. Después, empezará a corromper los sistemas del host. Cualquiera que se conecte al cronocito experimentará una degradación neuronal progresiva. Ingenioso pero inútil, sonrió Edgar con frialdad. Puedo extraer los archivos originales de tu cerebro. La tecnología existe. En realidad, no, dijo una nueva voz desde la entrada. La agente del FBI Jennifer Hayes entró con la placa visible y el arma desenfundada. Tras ella, unidades tácticas tomaron posiciones alrededor del edificio. Edgar Lorne, estás arrestado por secuestro, conspiración y espionaje, anunció Hayes. Tira las armas. Edgar rió con sinceridad. El agente Hayes, aún convencido de que las fuerzas del orden pueden seguir el ritmo de la evolución tecnológica. En el momento en que Edgar desvió su atención, Thomas se movió, no hacia Edgar, sino hacia Rachel y Valerie, protegiéndolas cuando el disparo de Edgar se fue desviado. Unidades tácticas federales invadieron el almacén, pero Edgar había desaparecido por un túnel de servicio tras un falso panel de pared. Hayes ayudó a Thomas a ponerse de pie. Llevamos 8 meses rastreando la operación de Edgar. Cuando supimos que te había contactado, supimos que estaba cerca de algo importante. ¿Cómo nos encontraste? Rachel levantó su teléfono. El rastreador GPS se activó al entrar. Mi madre incorporó puertas traseras en toda su investigación. La investigación reveló el verdadero alcance de la conspiración. EdenTech era un componente de una vasta red que adquiría información clasificada de programas gubernamentales cancelados y la convertía en aplicaciones comerciales con un peligroso potencial de control social. La empresa matriz, Mnemonic Holdings, operaba como una firma de capital privado especializada en empresas con contratos de inteligencia gubernamentales. Oficialmente, proporcionaban servicios terapéuticos a veteranos y sobrevivientes de abusos, y en secreto desarrollaban capacidades integrales de manipulación de memoria para operaciones de influencia política. Los registros de tratamiento mostraban el uso de cronocitos en sujetos sin antecedentes traumáticos, ejecutivos corporativos, periodistas y funcionarios del gobierno que recibían terapia experimental que incluía modificación sistemática de la memoria e implantes falsos. Experimentación humana ilegal, comprendió Thomas. Utilizando una cobertura médica para perfeccionar técnicas de control psicológico. El descubrimiento más impactante se produjo cuando Rachel accedió a los archivos cifrados más confidenciales de su madre. Las autorizaciones de financiación llevaban la firma del senador Martin Crawford, exdirector de la CIA y actual presidente del Comité de Inteligencia del Senado. El senador Crawford se ha posicionado como un defensor de la transparencia gubernamental y la reforma de inteligencia, dijo Hayes en voz baja. Si está involucrado en la manipulación ilegal de memoria dirigida a ciudadanos estadounidenses, las implicaciones políticas son asombrosas. Más que políticas, respondió Thomas, estudiando los registros financieros que mostraban pagos a la organización de Edgar.
Crawford ha estado utilizando su puesto en el comité de inteligencia para eliminar a cualquiera que pudiera exponer su operación. Hayes recibió una transmisión de emergencia. Código rojo, casa segura comprometida. Agente caído. Repito, casa segura comprometida. Thomas sintió que se le paraba el corazón. ¿Dónde está la casa segura? Thomas, no puedes. Emily está en esa casa segura. ¿Dónde está mi hija? La Casa Segura Federal en los suburbios de Arlington estaba rodeada de vehículos sin identificación y unidades tácticas del FBI que respondían a la emergencia. Thomas podía ver humo saliendo de la parte trasera del edificio mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras buscaba desesperadamente a Emily. Hayes coordinó la respuesta por radio. 2 agentes heridos, 1 desaparecido. El paquete está seguro, pero se tambalea. ¿El paquete? Exigió Thomas. Tu hija. Está a salvo en el vehículo de mando. Thomas corrió hacia el camión blindado, pero Hayes lo sujetó del brazo. Espera. Hay algo que necesitas saber. ¿Qué? La casa segura no fue atacada. Fue infiltrada por alguien con credenciales federales que burló nuestra seguridad. Thomas sintió que las piezas encajaban. Trabajo interno. Edgar tiene gente en el FBI. Más que eso. Hayes le mostró las imágenes de vigilancia en una tableta. Mire la marca de tiempo 1427. En la pantalla, Thomas vio a una figura familiar con un traje caro acercarse a la casa segura. El hombre mostró sus credenciales a los agentes del FBI, fue admitido sin preguntas y desapareció dentro. 30 segundos después, empezó a salir humo por las ventanas. Senador Martin Crawford. Dijo Hayes en voz baja. Él autorizó personalmente el equipo de seguridad de su hija. Sabía exactamente dónde estaba. Thomas miró fijamente la pantalla, comprendiendo el plan completo de Crawford para eliminar a los testigos inconvenientes. Esto nunca se trató de obtener información. Tecnología Morrison Webb. Se trataba de eliminar sistemáticamente a todos los que sabían de los programas de investigación ilegal. La voz de Thomas y Emily interrumpió su análisis. Ella corría hacia él desde el vehículo de mando. El rostro surcado por lágrimas, pero los ojos brillantes de alivio. La abrazó sintiendo su peso sólido. Respirando con la familiaridad de su champú mezclado con humo persistente durante preciosos instantes. Nada más importaba. Papá. Había un hombre. Emily dijo, las palabras se atropellaron. Dijo que te conocía, que te estaba ayudando, pero algo se sentía mal cuando empezó a salir humo. Me escondí en el baño hasta que gente de verdad del FBI me encontró. Hiciste exactamente lo correcto, cariño. Haas se acercó con una laptop dañada por el calor, aún lo suficientemente funcional como para mostrar un documento titulado Operación Tabula Rasa. Un plan integral para la eliminación sistemática de todo el personal del proyecto de retirada y sus familias. El nombre de Thomas encabezaba la lista, marcada como prioridad alfa. Abajo había otros 12, incluyendo a Rachel y Valerie. 6 nombres ya estaban tachados en rojo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Thomas le preguntó a Haas sobre la participación de Crawford. 3 días sobre el alcance completo de la operación Tabula Rasa. 3 horas y no mencionaste esto. Necesitábamos pruebas. Crawford ha sido intocable durante 20 años. Las acusaciones sin pruebas habrían llevado la operación a una mayor clandestinidad. Thomas estudió la lista de eliminación. Su mente analizaba escenarios tácticos. Crawford poseía recursos del Comité de Inteligencia del Senado, financiación ilimitada a través de empresas fantasma y operativos como Edgar. Invisible para las fuerzas del orden convencionales, pero tenía una debilidad. Crawford cometió un error táctico, dijo Thomas, señalando los detalles del cronograma operativo. Planea eliminar a todos los objetivos restantes en 48 horas. ¿Cómo es eso un error? Porque indica presión externa. Alguna fecha límite que obliga a la aceleración. Las personas bajo estrés cometen errores de juicio. Rachel salió del vehículo de comando con su computadora portátil. Sé cuál es la fecha límite de Crawford. Mañana por la mañana,
El Comité de Inteligencia del Senado vota sobre la legislación que exige la supervisión federal de empresas privadas que realizan investigación clasificada de memoria. El proyecto de ley de Crawford oficialmente sí, pero si se aprueba, empresas como EdenTech se enfrentan a auditorías no anunciadas. La supervisión independiente revisaría todas las actividades de investigación. Thomas comprendió la trampa imposible que Crawford había construido. Se ha posicionado como un reformista mientras controla en secreto las empresas. Su legislación regularía si el proyecto de ley se aprueba y los auditores lo descubren. ¿Qué está pasando realmente? Toda su operación colapsa. Hayes terminó, así que necesita eliminar a los testigos antes de la votación de mañana, lo que significa que Edgar vendrá por nosotros esta noche. El teléfono encriptado de Thomas comenzó a sonar con un tono que no había escuchado en 3 años. El identificador de llamadas mostró el número de Edgar. Edgar Thomas respondió: «Hola, viejo amigo. Confío en que tu hija se esté recuperando de su emocionante tarde». Thomas sintió que Emily se tensaba al oír esa voz familiar. «¿Qué quieres?» «Lo que siempre he querido para completar nuestra misión. Tienes algo que pertenece a mi empleador y yo tengo algo que te pertenece. Estoy escuchando. Valerie Kessler es mi invitada. Está cómoda, pero su situación es temporal. Cambiaré su bienestar continuo por el código fuente web original de Morrison y tus archivos de investigación personal. No tengo los archivos originales. Por supuesto que sí. Elizabeth Morrison te dio copias antes de morir, justo cuando le dio duplicados a su hija». Thomas vio los ojos de Rachel y vio una terrible comprensión reflejada allí. Elizabeth Morrison sabía que estaba en peligro. Había distribuido su investigación como seguro, pero ese seguro había convertido a su hija en un objetivo permanente. La línea se cortó, dejando a Thomas mirando un teléfono que representaba el final de 3 años de intento de invisibilidad. Hayes estaba coordinando con equipos tácticos, pero Thomas sabía que la policía convencional sería inútil contra la experiencia operativa de Edgar. «Tengo que irme», dijo en voz baja. «Thomas, es una trampa». «Claro que es una trampa. Pero es la única manera de terminar con esto». Se arrodilló a la altura de los ojos de Emily, con las manos suaves sobre sus hombros. «Necesito que te quedes con la agente Hayes pase lo que pase. Incluso si las cosas salen mal, quédate con ella hasta que regrese». «Papá, tengo miedo». «Lo sé, cariño. ¿Pero recuerdas los problemas de álgebra? A veces las ecuaciones parecen imposibles, pero siempre hay una solución si eres paciente y lo suficientemente inteligente como para encontrarla». Emily asintió con una determinación que a Thomas le recordó dolorosamente el coraje de su madre. El edificio 47 de Fort Meade llevaba 6 años abandonado, víctima de recortes presupuestarios y reorganización. Thomas se acercó solo, los pasos que hicieron eco en los corredores donde una vez había informado a los senadores sobre las posibilidades de manipulación de la memoria. La sala de conferencias principal permaneció exactamente como se recordaba: mesa circular rodeada de sillas, pantallas montadas en la pared que habían mostrado presentaciones clasificadas y un olor persistente de café rancio mezclado con sueños rotos. Edgar se paró en el extremo más lejano, se enfureció, pero visible. Valerie Kessler se sentó en una silla, con las manos atadas con cremallera pero los ojos alertas y desafiantes. «¿Viniste solo?», observó Edgar. «Estoy impresionado por tu fe en la negociación. Vine a terminar esto». Thomas colocó su computadora portátil sobre la mesa, revelando el código fuente web de Morrison. «Archivos completos, sin modificar. Todo lo que Elizabeth Morrison creó. Todo lo que contribuí al retiro del proyecto». Edgar se acercó con cautela, escaneando el código. «Notable. Incluso después de años, me sorprende su elegancia arquitectónica. Tómalo y ve. Deja a Valerie fuera de esto. No es tan simple». Edgar cerró la computadora portátil. La tecnología nunca fue el verdadero premio. El verdadero premio fue el hombre que lo creó. ¿De qué estás hablando? El senador Crawford tiene una misión final, una demostración de las capacidades de Cronocitos. Él quiere que extraiga recuerdos específicos de un sujeto de prueba. Número. El sujeto de prueba es su hija.
Las palabras golpearon a Thomas como golpes físicos. Detrás de Edgar, los agentes escoltaron a Emily a la habitación. No estaba restringida, pero Thomas podía ver terror en sus ojos. «¿Papá?», ella dijo, voz pequeña e incierta. «Emily, todo estará bien». Edgar sonrió fríamente. «La demostración es simple. Usará cronocitos para extraer los recuerdos de Emily de la semana pasada. Usará cronocitos para extraer los recuerdos de Emily de la semana pasada. Específicamente, sus recuerdos del incidente de Safe House y las conversaciones sobre la operación Tabula Rasa. Ella es una niña. Ella no sabe nada. Quizás no, pero Crawford no puede aceptar ese riesgo. Después de la extracción, implantaremos falsos recuerdos de una semana agradable con familiares. Ella nunca sabrá lo que se tomó». Thomas sintió frialdad familiar, pero se mezcló con la ira tan pura que amenazó con su disciplina operativa. «¿Y si me niego? Entonces tanto ella como la señorita Kessler mueren, y Crawford encuentra otra solución. Probablemente involucrando incendios de casa trágicos y más nombres cruzados». Thomas miró a Emily, al ver el coraje de Sarah con los ojos asustados pero decididos, y tomó su decisión. «Necesitaré la interfaz de cronocito». Edgar asintió con la cabeza a un operativo que llevó un equipo familiar de monitoreo neuronal. Thomas reconoció componentes que había ayudado a diseñar, pero notó modificaciones que harían que la extracción sea más eficiente y traumática. «Papá», dijo Emily en voz baja, «confío en ti». Thomas sintió que algo se rompió dentro de su pecho. La fe de su hija permaneció absoluta incluso mientras se preparaba para violar su mente de maneras potencialmente perjudiciales. Inicializó el cronocito, los dedos que se movían a través de los protocolos de inicio memorizados 15 años antes. La interfaz de mapeo neural se activó, mostrando modelos tridimensionales de actividad cerebral. «Comienza la extracción», comandó Edgar. Thomas colocó la interfaz neural en la cabeza de Emily con manos temblorosas. El sistema analizaría los patrones cerebrales y los traduciría en archivos de memoria, permitiendo el examen y la extracción de recuerdos específicos. «Puede sentirse extraño, cariño», dijo Thomas suavemente, «como recordar un sueño». Emily asintió con una confianza inquebrantable. Thomas activó el escaneo de memoria y se muestra iluminado con la hermosa arquitectura de la mente de su hija. Sus recuerdos fluyeron a través de pantallas como luz líquida, hermosa e inocente y absolutamente preciosa. Podía ver el incidente de la casa segura desde su perspectiva. Confusión cuando el humo llenó el edificio, los agentes del FBI gritaban órdenes, en el momento en que se escondió porque algo se sentía mal sobre el hombre que decía conocer a su padre. Pero también podría detectar algo más que Edgar no podía reconocer, porque no había construido el sistema. Thomas había incrustado un protocolo de puerta trasera en la arquitectura de Chronocyte, una función oculta que permitía la reversión de la extracción de memoria. En lugar de eliminar recuerdos, podría implantarlos. Y la mente de Emily estaba perfectamente posicionada para recibir recuerdos específicos que lo cambiarían todo. Thomas comenzó a escribir rápidamente, los dedos bailando a través de los controles de la interfaz. En las pantallas, los patrones de memoria de Emily cambiaron, pero no como esperaba Edgar. En lugar de extraer recuerdos recientes, Thomas estaba implantando algo más valioso y completo de contenido de la operación Tabula Rasa, cada nombre en la lista de eliminación de Crawford, cada detalle de conspiración y toda evidencia necesaria para exponer la red. Pero más que datos de inteligencia, le estaba dando a Emily algo precioso. Recuerdos de su madre que había llevado solo durante 3 años. La voz y la risa de Sarah, las canciones de cuna que cantó, cuentos de la hora de acostarse, la forma en que parecía sosteniendo a su hija recién nacida. «¿Qué estás haciendo?», Edgar exigió, estudiando lecturas con sospecha. «Dándole lo que necesita», Thomas respondió. La implantación de memoria se completó, y Thomas eliminó la interfaz con infinita gentileza. Emily parpadeó lentamente, con los ojos enfocándose en su rostro con una nueva comprensión. «Papá», dijo en voz baja, con voz que lleva asombro. «Recuerdo, mamá. Recuerdo todo». Edgar levantó su arma. «¿Has firmado ambos órdenes de muerte?». «No», dijo una voz dominante desde la entrada.
Nos ha dado exactamente lo que necesitamos. El senador Martin Crawford ingresó flanqueado por agentes del servicio secreto, de cabello plateado y distinguido de regalos que comandaban las audiencias del Congreso y las entrevistas de televisión. Senador, dijo Edgar con confusión que la extracción falló. Thomas comprometió todo. En realidad, Edgar, la extracción tuvo éxito más allá de las expectativas. Crawford se acercó a las pantallas de cronocitos, estudiando patrones de memoria visibles. Thomas ha demostrado las capacidades de la tecnología de formas que nunca imaginamos. No entiendo. El niño ahora posee el conocimiento completo de la operación tabula rasa integrado en la memoria a largo plazo. Cada detalle clasificado, cada objetivo de eliminación, cada aspecto de investigación. Se ha convertido en un archivo vivo de información que podría destruirnos. Crawford recurrió a Thomas con una verdadera admiración. Brillante, Thomas. Has creado una situación en la que eliminar a su hija no solo sería inútil, porque la información que lleva está fuera de nuestro control. ¿Cómo? Porque diseñó Chronocito con protocolos de copia de seguridad distribuidos. Cada memoria procesada se carga automáticamente para asegurar bases de datos federales. Los recuerdos implantados de Emily ahora son parte de los registros del gobierno permanente. Thomas sintió esperanza mezclada con el terror a medida que los protocolos antiguos funcionaron según lo diseñado, pero eso no garantizó la seguridad de Emily. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Crawford sonrió con una calidez auténtica. Ahora negociamos términos que benefician a todos. Thomas se sentó en la mesa de los testigos con Emily a su lado, enfrentando a los senadores a punto de escuchar revelaciones, poner fin a carreras y lanzar investigaciones. Habían pasado 4 meses desde el edificio 47. Edgar Lorne estaba bajo custodia federal, el senador Crawford había renunciado en desgracia y la operación tabula rasa había sido expuesta a través de la investigación. Artículos de investigación que ganan un premio Pulitzer. Pero la verdadera victoria fue personal y significativa. Emily levantó la mano para juramentarse, con voz clara y segura, prometiendo una verdad completa. Los recuerdos que implantó que Thomas no solo eran datos de inteligencia sobre conspiraciones y corrupción, sino recuerdos preciosos del amor de su madre, el coraje de su padre y su propia fuerza que enfrentan circunstancias imposibles. Miss Ale, dijo el presidente suavemente, díganos qué recuerda sobre la operación tabula rasa y los programas de manipulación de memoria ilegal. Emily habló durante 25 minutos, testimonio preciso y devastador para los participantes de la conspiración. Describió redes corporativas que robaron investigación clasificada, funcionarios gubernamentales que traicionan los juramentos constitucionales y la eliminación sistemática de testigos inconvenientes. Pero también habló sobre la importancia fundamental de la memoria, como los recuerdos dan forma a la identidad personal y la profunda violación que ocurre cuando alguien intenta robar o manipular las experiencias pasadas. La memoria no solo almacena información, dijo Emily, mirando directamente a las cámaras de televisión que se transmiten en todo el país. Es la base de quienes somos. Cuando te quitas los recuerdos de alguien o los cambias sin permiso, estás robando su alma. Después de la audiencia, Thomas y Emily caminaron por los corredores del Capitolio que habían presenciado siglos de democracia estadounidense. Rachel Morrison Vaughan se unió a ellos. Su testimonio sobre la investigación robada ahora es parte del registro oficial del Congreso. ¿Qué pasa después?, Rachel preguntó mientras salían a la luz solar brillante de la tarde. Ahora nos vamos a casa, respondió Thomas, sintiéndose más ligero que él en años. Emily tiene la escuela mañana, y tengo un nuevo comienzo de carrera. ¿Haciendo qué? Thomas sonrió con una verdadera satisfacción por primera vez desde la muerte de Sarah. Enseñanza y curación. El FBI me pidió que desarrollara protocolos de entrenamiento para detectar la manipulación de la memoria. Hay una creciente demanda de esa experiencia. Caminaron juntos por las calles de Washington, 3 personas que habían sobrevivido a la peligrosa intersección de la tecnología avanzada y el poder corrupto, con el conocimiento de que vale la pena preservar algunas verdades, independientemente del costo personal. En su billetera, Thomas todavía llevaba las últimas palabras de Marcus Webb.
La memoria está cargada por recibir su traición. Pero ahora entendía que su antiguo compañero había sido solo parcialmente correcto sobre la naturaleza y la responsabilidad de la memoria. De hecho, la memoria era una carga que podría sopesar almas con dolor y arrepentimiento. Pero también era un regalo precioso, responsabilidad sagrada, y a veces, cuando se compartía con las personas que más amas, una forma de heridas de curación de salvación que parecían permanentes. 8 meses después, Thomas abrió el Morrison Institute for Memory Recovery, una organización sin fines de lucro que ayuda a las víctimas de trauma a reclamar recuerdos robados y reconstruir las identidades psicológicas. Emily ayudó a diseñar el logotipo, un ojo abierto rodeado de recuerde, recuperarse, restaurar. En su primer día operativo, su cliente inicial fue Valerie Kessler, quien había decidido someterse a un tratamiento terapéutico, recuperando recuerdos suprimidos durante el cautiverio e investigación posterior. Mientras Thomas preparó el protocolo de recuperación de memoria terapéutica. Una versión de cronocitos modificados diseñada para la curación en lugar de la explotación, reflexionó sobre su viaje de la operación del gobierno al conserje invisible al especialista en restauración de la memoria. Los recuerdos más importantes, él había aprendido, no eran los que estaban entrenados para recolectar con fines de inteligencia. Eran los que elegiste para preservar, proteger y compartir con personas que más importaban. Y a veces, el regalo más valioso que podría ofrecer a otro ser humano fue el simple acto de ayudarlos a recordar quienes realmente eran bajo capas de dolor y engaño que la vida había impuesto. Thomas miró a su hija, ahora 13 y llevando en su mente recuerdos preciosos de una madre que apenas conocía, y se dio cuenta de que algunas formas de amor trascienden la muerte, el tiempo e incluso el robo de memoria deliberada. El futuro se extendió por delante, incierto pero lleno de posibilidades, y por primera vez en 4 años, Thomas Sale ya no estaba huyendo de su pasado, sino caminando con confianza hacia el mañana.